Hola a todos, bienvenidos a Si yo te contara una vez más. No voy a cansar de repetirlo por si acaso no os acordáis, pero si estáis en Spotify, estamos también en YouTube y nos puedes ver las caritas, así que ya lo sabes. Buenos días, Santi. Buenos días, Yaniri. ¿Qué tal te va? Pues me va fenomenal. Como siempre, muy contenta de seguir con este podcast que cada vez va teniendo más seguidores y vamos creciendo poquito a poco, al igual que Singular, así que a tope con ello. A tope con ello. Además, estamos muy contentos por eso, porque se van notando los seguidores. Además, estamos, como decía Yanire, estamos en YouTube, con lo cual nos podéis ver las caras y ahí podéis poneros todos los comentarios que queráis, que seguro que les daremos respuesta. Efectivamente. Bueno, Santi, tenemos ahí hoy, bueno, como ya es habitual en nosotros, un invitado muy chulo. Hoy vamos a hablar de bienestar y de seguridad, así que vamos a meter cabecera, ¿no? Pues dentro cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues como ya os adelantábamos antes de la cabecera, hoy tenemos a Alberto Martín del Moral. Buenos días, Alberto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Qué tal? Pues nada, de lunes estamos, pero arrancando la semana. La verdad que bien. Efectivamente, bueno, eso, Alberto ya lo ha dicho, estamos grabando un lunes, aunque lo publicaremos en otro día de la semana, un Ah, martes, pero no pasa nada, no pasa nada, está claro que esto hay que grabarlo antes. Pero no pasa nada porque tenemos lunes, que tenemos energía que hemos pillado el fin de semana, así que vamos a tope, Alberto, que tenemos muchísimas ganas de hablar contigo. Para los que no les conozcáis, a Alberto Martín de Moral es Health and Safety Manager en T-System Iberia y ha venido, pues como ya os he dicho, a hablarnos de bienestar, de formación, de prevención en riesgos laborales y bueno, de todos los aspectos relacionados con su puesto. Alberto, vamos a empezar por algo facilito para ti seguro. ¿Cuál es el eje ujú. vertebral para tener una empresa sana? Bueno, el eje vertebral para cualquier organización yo diría que es tener confianza en el empleado y sobre todo esa confianza pues genera todas las sinergias, ¿no? Tanto lo que decimos transversales, horizontales, verticales, es decir, eso yo creo que es lo primordial. Y luego, por supuesto, pues todo lo que se está planteando en el futuro de empresas, pues eso, que el empleado pues pueda tener iniciativas, que creo que en Singular tenéis últimamente bastantes, es decir, creatividad, son muchas cosas lo que genera esa salud. Sí, porque al final la salud no es solo pues esa prevención de riesgos que comentábamos anteriormente, que en parte es tu cometido en T-Systems, ¿no? Al final es muchísimo más amplio y también la salud cada vez está empezando a coger muchísima más importancia, esa salud mental, ¿no? Y la salud mental también viene dada relacionada con que las personas se sientan bien, se sientan pues contentas en su puesto de trabajo y que no se lleven los problemas al final a casa, ¿no? Que las empresas les den también esa facilidad para seguir adelante con su trabajo sin que sea un problema, nunca, y sin que los problemas sean demasiado importantes. Cuando, ¿verdad? Y bueno, ha sido anecdótico cuando has dicho no llevarse el trabajo a casa, esta es mi casa. Entonces, imagínate, estoy trabajando. Es curioso. Eso, lógicamente, yo ya lo de separar, muchas veces que decíamos, yo es que separo muy bien el trabajo de, ¿no? de mi vida personal. Yo creo que cada vez la tendencia y en mucho tipo de empresas, yo pertenezco a una empresa TIC, ¿no? De tecnología y creo que hay que separarlo, pero por un tema mental, pero no por un tema realmente que va a ser siempre difícil dónde está, ¿no? El límite. Entonces eso es interesante Sí. tenerlo en cuenta. Sí, porque a veces las esferas están como interconectadas, o sea, es muy difícil desligar una parte de la otra. Al final nosotros, pues no, los sentimientos, las emociones, cómo nos comportamos, suele ser bastante transversal en ambas áreas y se hace difícil Sí, desligarlo. Mm. Sí, bueno, así es. de hecho, sobre eso que comentas, me venía a la cabeza, Alberto, una conversación que tuvimos hace poco también con Lorena Divos, que es responsable de recursos humanos también ahí en Cencosud, en Perú. Y bueno, una de las cosas que decía es que casi el 50% de la vida y del tiempo
que estamos en la vida, estamos trabajando. Entonces, sí que es verdad que no tiene sentido separar el trabajo de tu vida si el 50% de tu vida o un porcentaje muy alto es el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es parte de la vida y por eso tenemos que hacer que sea, pues, lo más feliz posible. Así es. Ujú. Eso es lo que pretendemos y bueno, nosotros como facilitadores el área de seguridad pues es lo que planteamos, ¿no? De seguridad y salud y Ujú. bienestar en estos casos. Y cuéntanos un poquito, Alberto, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué os dedicáis cada día en el área de salud y bienestar, en T-Systems? Pues bueno, nuestro día a día, aparte de que, bueno, teletrabajamos, realmente mi responsable está en Barcelona y entonces podéis entender que tenemos que tener una muy buena organización a la hora de las tareas y, y en todo momento, pues bueno, tenemos la verdad que eso de las aplicaciones internas y usar el Teams es el día a día porque se necesita, pues eso, planificar muchos aspectos de proyectos y de ver, pues eso, qué es lo que tienes planificado para la semana. Luego tenemos también una reunión semanal, que eso es muy importante, que tenemos la comunicación, porque ya os digo que en mi caso estoy en Madrid, pero mi compañera está en Barcelona y mi responsable también están en Barcelona. Entonces, hasta ellos mismos, las reuniones que mantenemos es vía telemática. Entonces, para nosotros ya os digo que es valorar qué proyectos tenemos encima de la mesa y luego pues ir viendo cómo se va desarrollando en cada momento. Y cuando tenemos ya una duda o nos han surgido algún stopper, pues hablar con nuestro responsable no sé, es un canal muy directo, la verdad. Y la relación es muy cercana y eso es lo que entiendo que las empresas están tendiendo a hacer, ¿no? Que ya no haya que, pues eso, que si necesitas reunirte con tu jefe no necesites tener que estar ahí pidiendo mucha cita y hora para resolver el problema. Ujú. Alberto, estamos hablando de que es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten que estemos en diferentes puntos geográficos, ¿verdad? Unos, por ejemplo, en Madrid, otros en Barcelona, que eso ha venido a limarlo. Y estábamos hablando también de cómo, o que a veces se hace difícil separar, mejor dicho, pues la esfera del puesto de trabajo, del puesto en casa, porque a veces estamos teletrabajando. Y justo da la casualidad de que el mismo día que te incorporaste a T-Systems se declaraba el confinamiento, ¿verdad? Por el COVID. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia y también cómo te has adaptado, ¿no?, a trabajar en una nueva empresa, sobre todo desde casa? Pues bueno, podéis imaginar, lo primero, decir qué suerte he tenido, que dejo una empresa y además conocéis vosotros bien la anterior y porque era cliente y ahora pues entro en una nueva que además, pues como podéis entender, no tenía conocidos ni conocía a nadie anteriormente. Entonces, bueno, me dieron el portátil y vete a casa porque resulta que tenemos que estar 2 semanas como mínimo en estado de confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que me facilitó mucho es tener esa relación con las personas y con la cámara, de poder conocerlas así de primera mano. Nosotros no es que inventáramos eso, ya existía, creo, en la empresa, pero no se había utilizado hasta ahora mucho, que eran los Coffee Mate, que era, pues bueno, es como tomarte un café virtual con el compañero, a veces era físico, y de esa forma hacíamos una charla, una breve charla de, oye, yo me dedico a esto o me voy a dedicar a temas del servicio de prevención propio, porque por las personas que no lo sepan, las empresas están obligadas a tener un servicio de prevención propio una vez que superan 500 trabajadores. Entonces es el caso de T-System y yo pues era el técnico de Madrid. Y entonces en ese momento tampoco llevaba mucho tiempo mi compañera de Barcelona, porque era diferente a la que actualmente se encuentra. Y entonces pues sí, estuvimos empezando a hacer así el conocimiento de las personas y de las áreas. Ujú. Y bueno, pues la verdad que de ahí vino el tema de riesgos psicosociales, de empezar ese proyecto que fue bastante interesante.
y ahí pues aprendí a utilizar realmente ya las herramientas, porque antes no había utilizado ni un Webex ni el Teams prácticamente. Todo en mi anterior empresa, casi todo había sido presencial o era de forma pues anecdótica lo de las reuniones. Bueno, eran con los comités de seguridad y salud, sí que algunas veces habíamos hecho reuniones, pero no de una forma tan continua. Ujú. Y bueno, pues me ha supuesto también un reto, pues eso, de actualizaciones de constantes informáticas. Pero bueno, luego todos sabemos lo que supone. En mi caso vivo a 60 kilómetros de mi oficina, entonces podéis imaginaros que también es un ahorro muy importante de huella de carbono, de tiempo y de nervios. Sobre todo de nervios, ¿no? Que muchas veces al final es lo que nos mella todos los días la cabeza, el tener que ir todos los días a la oficina, la verdad. Yo desde mi casa, que es donde estoy ahora, vivo mucho mejor de vez en cuando. Alberto, entiendo que como a todos nos pilló la pandemia de por medio sin esperarlo en ningún momento y sobre todo en vuestro departamento, la actuación, actuar de alguna manera y además comunicar esa manera de actuar a todos los colaboradores era fundamental. ¿Cómo hicisteis esto? En concreto, lo de comunicar nuestros cambios que íbamos necesitando por el tema de la pandemia. Era la pregunta, es por Sí. saber si lo he entendido bien. Sí, por una parte, Vale. cómo comunicar los cambios y luego qué decisiones tomasteis en el momento de estar en pandemia, de pues las formaciones que teníais anteriormente, si se Ah, trasladaron a aula vale. virtual, por ejemplo, y luego también cómo fue esta vuelta a la oficina, si habéis tomado la decisión de que sea totalmente teletrabajo, si cada X tiempo tenéis una presencialidad obligatoria, ¿cómo funcionáis? Vale. Bueno, lo primero, en nuestro caso, y también eso fue para mí una novedad, se creó un comité que era el Emergy Team, entonces estábamos conformándolo, pues las áreas de negocio, digamos, que podían verse afectadas. La tenemos que ir pilotando nosotros junto al departamento de calidad y entonces ahí era una reunión semanal, todos los lunes nos poníamos al día de pues tanto de las normas que ocurrían, ¿no? A nivel de sanidad, de las indicaciones que iban dando y entonces pues así íbamos actuando. La verdad que fue muy estrecha la relación de primero tener la información de primera mano y luego cómo eso nos podía repercutir en nuestro negocio y en nuestra empresa. Y bueno, pues ahí directamente, lógicamente, teníamos contacto directo con el board o con la gerencia de la empresa y entonces pues siempre, lógicamente, nos apoyaban o ellos daban la aprobación de las propuestas que íbamos dando. Y bueno, respecto al tema de la formación, como podéis entender, no tenía referencias previas porque además es que yo no me pude solapar con otro técnico de prevención, ya no se encontraba. Entonces, yo sé que todas las formaciones que se estaban dando, las que llamamos del artículo 19, ¿no? La del puesto de trabajo, eran presenciales y lógicamente esto cambiaba drásticamente nuestro modelo. Entonces lo planteamos ya lo que llamamos vía Webex, que es como utilizar el Teams, y eran telemáticas. Entonces se ofrecía, en este caso, como teníamos que aprovechar también pues que había que regularizar ciertas formaciones que se habían quedado pendientes, pues se empezaron a hacer estas sesiones. La gente se podía apuntar la verdad, a la sesión que más le pudiera interesar y entonces pues así pudimos sacar muchísima formación. Y eso fue una parte, ¿no? La parte reglamentaria, pero luego ya, como esto empezó a animarse en la empresa, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos los talleres, ¿no? También así, de esta forma, que la gente parece que le va a llegar mejor y lógicamente no vamos a poderlo hacer presencial. Entonces vamos a hacer todo tipo de talleres pues relacionados, pues ya sabéis, de gestión de estrés, de todo lo que se pudo plantear en esa época, pues lo intentábamos hacer. Y bueno, pues
a la pregunta que me dices, ¿cómo se está ahora mismo? Bueno, se está ahora mismo normalizando todo lo que se ha hecho en esa época de mantener, pues lógicamente, este tipo de formaciones, porque a la gente yo creo que en nuestro sector, que tienes un PC todo el mundo y móvil, pues es la mejor forma de llegar. Además, llegas a un gran número de personas, porque ya os digo que las comunicaciones han mejorado muchísimo, ya no hay casi interrupciones, no tenemos, se pueden grabar las sesiones en algunos casos, entonces, bueno, pues esa modalidad, digamos que ha pasado a ser casi el 85%, ¿no? La, la del aula virtual. Luego tenemos otros dos tipos de formaciones que bueno, nosotros la característica nueva que también nos ha entrado en 2022 es que tenemos mucha contratación de personal de Rusia, porque todas las delegaciones ahí se cerraron y entonces España ha sido uno de los pilares que hemos acogido a compañeros también de tesis en Rusia. Y entonces a ellos sí que se les ha dado otra formación que es vía online porque los teníamos traducidos en inglés y entonces a ellos les hemos podido dar todavía ese tipo de formación y sobre todo la que es más legal o reglamentaria. Pero ya estamos con la idea de tenerla virtual con ellos. Hablabas, Y, Alberto. sí. No, te comentaba que hablabas de que prácticamente el 85% de la formación que estáis teniendo ahora es a través de aula virtual, con lo cual nos queda un 15% en presencial. ¿Qué, ¿Qué materias consideras tú relevantes que en la medida de lo posible se sigan impartiendo de forma presencial o cuáles consideras también que dices, mira, esto en aula virtual creo que es un buen formato, bajo tu punto de vista? Sí, bueno, en mi punto de vista y creo que el de muchos compañeros, la parte presencial no la puede suplir nunca cuando se necesita unas prácticas reales, ¿no? O vamos a decir, una cualificación que le des a una persona. Entonces, una parte que nos afecta a nosotros importante, y era la última que quería decir, era la de la presencial con el tema de los equipos de emergencia, por ejemplo. Pues toda la parte que tenemos de primeros auxilios, de valorar pues a veces hasta con fuego real si es el caso de temas de simulacros y actuación en caso de emergencia, todo lo que puede llevar pues eso, a una capacitación. Ahora nosotros nos encontramos también con la ISO 45001, que sabéis que es una certificación como puede ser la de calidad o medio ambiente, pues es otro estándar y en esa pues también queremos tener a lo mejor una parte presencial porque nos parecen importantes, ¿no? A la hora de hacer equipo y tener a la gente por lo menos bien, como digo, que palpe y que conozca el sistema, ¿no? No solo se hace desde su casa siempre esa formación. Bueno, está claro que en todas aquellas que están relacionadas con pues, con un simulacro, con una manera de actuar en determinadas cosas, en determinados temas peligrosos e incluso también muy relacionados con una salud física, sí que es verdad que la presencialidad es fundamental. Aunque también, como comentábamos antes, el aula virtual llegó sobre todo en pandemia para quedarse y es el 85% de formaciones que estáis haciendo. Nosotros, desde nuestra área del Learn, también vemos que la mayoría de las formaciones ahora están en el aula virtual y bueno, bajo nuestro punto de vista y bajo nuestra experiencia, generalmente es un formato muy positivo y que además permite a las personas que conectarse desde cualquier sitio y los gastos son muchísimo más reducidos. Entonces, bueno, para nosotros estamos a tope con el aula virtual. Alberto, entiendo que todas estas formaciones y todos estos talleres relacionados con la salud mental, con la prevención del estrés o cómo manejarlo, todo ese tipo de talleres, empezasteis a darlos, empezaron a crear, a tener más importancia y más protagonismo con vosotros en T-Systems al inicio de la pandemia, pero los habéis mantenido y tenéis algún plan relacionado con ellos para que se sigan estando accesibles a todos vuestros colaboradores de aquí a un tiempo? Pues sí, es una buena pregunta porque en este momento nos encontramos,
bueno, vamos a decir que aparte de que en los medios se escucha mucho más, ¿no?, el tema de salud mental, Ujú. no queremos que sea esto una moda, simplemente es una manera de entenderlo, ¿no?, y de creer en que estos proyectos de formación son a largo plazo. Entonces, ya yo creo que vamos a dejar de utilizar la palabra campaña, porque también esto de las campañas suena a que va a ser algo... Por ejemplo, yo tenemos esta campaña de la del agua, que, bueno, en mi empresa, pues este mes decimos que bebáis mucha agua, la gente que teletrabajamos o que estamos, porque se nos olvida. Pues son cosas pues, que lógicamente son para concienciación, pero va a ser algo puntual. Pero este tema de formaciones que estamos hablando, que son más de temas de gestión de conflictos o de valoraciones que, pues eso, de capacitación de personas, pues sí que tenemos una planificación que de hecho, bueno, le hemos rebautizado, os digo por si utilicéis ese término alguna vez, Salud Days, con esa historia de darle un poco, pues, un nombre, ¿no?, a estos talleres. Y ya os digo que los tenemos agrupados en el mes de abril, porque también coincide que el 28 de abril es el Día de la Seguridad y Salud. Y para nosotros, pues bueno, siempre tenemos algún acto especial ese día, pero ya os digo que se va a poder estirar durante un par de semanas, y luego también en noviembre hacemos otra serie de talleres, y os digo que está lógicamente dirigido para cualquier persona de la compañía, y sobre todo lo que más estamos buscando es la flexibilidad. Es decir, la gente sabemos que bueno, consideramos que tiene que adaptar esa formación a su situación personal. Entonces, pues lo estamos ofreciendo en los 3 horarios. Mañana a primera hora, luego otra vez a media mañana, porque a veces ahí es donde tienen más el hueco ciertas personas, y otra por la tarde. Entonces, por lo que podéis ver, nos estamos adaptando a la gente. Ujú. Entonces, bueno, no sé si te había contestado o me he ido por las ramas. Sí, sí, me has contestado de sobra y relacionado con esto, que os estáis adaptando también a los horarios de la gente, que es fundamental, ¿cómo veis la participación de las personas? ¿Están volcadas o son muy receptivas a la hora de acceder a esa formación? Porque muchas veces, al ser opcionales, según el tipo de compañía, según la mentalidad, según lo avanzados que estén en la manera de comunicarlo, pues muchas veces se encuentran con problemas a la hora de obtener un número importante de inscritos. ¿Cómo lo lleváis en ese Mm. sentido vosotros? Pues mira, el año pasado es la primera vez que empezamos a tener también el dato como algo, ¿no?, importante, y recogerlo para a cara de próximos años empezar a calcular. Entonces, vosotros me diréis si es un número suficiente que hayan sido de 2.200 personas, que hemos sido una media, ahora ya somos 2.500, pero durante la plantilla del año pasado éramos 2.200, pues unas 600 personas han asistido, ¿no?, a Ujú. estas jornadas. Es un número que ya nuestro BOAR bueno, quiere impulsar, y dice que este va a ser el comienzo de muchas más jornadas, entonces, o de mayor participación en las jornadas, mejor dicho. Entonces sí que planteamos que se pueda mejorar, o sobre todo que sea útil, porque ya decimos que las formaciones, si no son útiles, la gente deja de ir, y tiene lógica. No vas a estar repitiendo constantemente los mismos temas. Y sobre todo nos dijeron un dato muy importante, y es con lo que yo me he quedado, que dicen, es que ya prevención habéis ido cambiando al curso aburrido que antes era el de puesto de trabajo, a que estáis tocando muchos temas, y cada vez más os vais a temas más concretos, más específicos. Y como novedad os digo que tenemos un aspecto, le llamamos taller express, pero porque van a ser de media hora, esos talleres en un día concretamente, y están dados por expertos de gimnasio emocional.
y es para resolver unos tips o dar unos tips sobre temas muy concretos. Creemos que eso va a tener un éxito en este sentido y bueno, si me invitáis en un próximo capítulo os diré si ha sido importante el resultado. Manténnos informados, Hablando Alberto, de... porque nos interesa, nos interesa. Adelante, Santi. Decía que, justo decías que, bueno, en media hora íbamos a ver el éxito. ¿Cómo se puede medir ese éxito? ¿Qué indicadores utilizáis vosotros para poder medir la eficacia de una formación, de si eso se está trasladando a la empresa después? Pues mirar, eso es otro tema que también estamos desarrollando ahora, porque, a ver, hasta mi área de seguridad y salud no teníamos todavía una herramienta en que unara todas las formaciones y supiéramos, aparte de la funda, que ya sabéis que sí que se hace, ¿no? Una encuesta a cada empleado de cómo le ha parecido esa formación. Eso sí que la tenemos digitalizada y por esa parte sí que podemos tener una parte, ¿no? Sobre todo, de si ha ido formalmente el curso como se había planeado, ¿no? Pero lógicamente esa pregunta es muy interesante y nos la hemos planteado de cómo valorarlo en un futuro y creemos que lo vamos a poder medir al cabo de un tiempo. Es decir, no es cuestión de al mes de haberte dado una formación de, por ejemplo, conocimiento básico de la ISO 45000 y luego que te hago un test. No, la cuestión es valorar si esa formación la estás aplicando en tu puesto de trabajo o en tu día a día. Entonces nos vamos a meter seguramente con el tema de encuestas a tope este año porque el Teams también ofrece ese tipo de encuesta rápida. Y bueno, pues ya sabéis, a coger cuadros de mando y datos porque eso va a ser el futuro. Ya lo estaba siendo de muchas áreas, pero yo creo que la nuestra nos estábamos quedando un poco en la parte más legal, más reglamentaria y ahora ya estamos a tope con este tema. Ujú. Sí, bueno, es fundamental Así que conocer el feedback y luego además también muchas veces escuchando a los propios colaboradores es donde vais a sacar más información de futuras acciones que se pueden hacer, ¿no? Que hay muchas veces que estamos tan metidos en nuestra labor diaria que se nos olvida escuchar y también es muy importante porque nos pueden ayudar muchísimo. Alberto, no sé si vosotros tenéis una colaboración muy estrecha con el Departamento de Comunicación para comunicaros de manera efectiva con todos los colaboradores y hacer llegar bien todos estos mensajes. bueno, nosotros el área es marketing, en un principio la que nos hace pues como cualquier otro departamento, la verdad que ahora nosotros estamos bastante activos porque aparte de que hay un boletín que llamamos Magenta Express que se hace al mes y ahí metemos las noticias cada área que nos interesa. Tenemos una intranet que es del Jam que también puede cualquier persona consultarla de la compañía. Y hoy, bueno, me he enterado hace un par de horas que tenemos un podcast, así que además ha sido, no sé, lo tenían como en secreto porque ya os digo que acaba de salir y es un podcast hablando de tecnología. Y entonces, bueno, pues como veis hay muchos temas y muchos canales y sí que cada vez más las reuniones, ya os decía que con los responsables era muy directa, pero también con la dirección, porque es que la dirección hace un kick-off o una reunión a todos los empleados, pues una vez cada 3 meses como mínimo. Ujú. Entonces ya os digo que por todas las vías, lo que pasa que sí que es verdad que hay que saber, pues eso, en qué momento tienes que comentar esto para saber que vas a dar, pues eso, el impacto que tú deseas, ¿no? Por ejemplo, también nos hemos cambiado de oficinas a nivel de Barcelona, que era donde hay mayor plantilla en mi empresa, y esto también ha supuesto todo un reto, ¿no? Por nuevos espacios, nueva forma también de organización, que antes me habéis hablado de cómo nos habíamos adaptado. Bueno, el teletrabajo ya está en mi empresa por convenio o por acuerdo individual y como máximo puedes teletrabajar pues 3 veces, ¿no? O 3 días a la semana.
pero la verdad que los espacios que tenemos en la empresa son cada vez más colaborativos y sirven para eso, para quedar con gente, ¿no? Que esa es la intención. Mm. Y bueno, pues ya os digo que en general pues estamos, creo, adaptándonos a los tiempos de ahora. Es así de claro. Sí, sí, o sea, si no nos adaptamos, al final morimos, adaptarse a morir, ¿no? Es así. Y sí que es verdad que la presencialidad de vez en cuando, y siempre, siempre los estáis diciendo cada vez más, pues viene muy bien, ¿no? Porque te relacionas con tus compañeros, la comunicación es mucho más fluida, se llegan a diferentes sinergias que a lo mejor de otra manera pues no se hubiese llegado. Entonces, bueno, nosotros mantenemos también ese modelo híbrido en Singular y bueno, yo creo que es el caballo ganador en ese sentido. Alberto, también sé que una gran parte de las compañías están ya trabajando de cara a la Agenda 2030. Es una de las partes fundamentales para donde tienen que girar gran parte de las estrategias de las compañías. ¿Qué estáis haciendo vosotros en ese sentido? Mm. Bueno, pues nosotros he de reconocer que hace poco es cuando yo he podido introducirme en todo lo que era relacionado con esto de los indicadores o de los OSDs y relacionado a la Agenda 2030, pues hombre, tenemos ahí, aparte de medio ambiente, que ya sabéis que hay una gran parte, o temas de igualdad, hay un pilar fundamental que es el de la participación de los trabajadores y eso no nos queda otro departamento que a nosotros ser los impulsores, ¿no? de esa parte. Entonces, bueno, hay muchas cosas que queremos impulsar relacionadas con la sostenibilidad y entonces ya en mi empresa por lo menos se ha creado un comité que va a llevar todos estos temas y aparte hay una, casualmente, porque os digo que nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, a desarrollos también informáticos y hacemos aplicaciones, bueno, pues que marcan tendencia y justamente tenemos un producto que se llama Sira, que se presentó, lleva ya trabajando, pero que ha tenido, creo, bastante importancia en el Mobile Congress de la semana pasada, que sabéis que se celebró en Barcelona. Y justamente lo que hace esa aplicación es coger muchos datos de muchos espacios, digamos, y de áreas, y todos unificarlo o agruparlo para tener, digamos, las evidencias que se van pidiendo en esto que llamamos Agenda 2030, ¿no? Y que ya os digo que casualmente me enteré yo el otro día que estaba firmado todo desde el año 2015. Es decir, que en teoría llevamos 10 años, pero yo creo que muchas empresas no han sido conscientes hasta ahora de que tenemos que ir por ese camino y tenemos que ir cumpliendo cosas que más que nada son temas, pues bueno, que creo que nos lleva a tener mejor calidad de vida y esa es la sensación que uno tiene que tener, que no sea solo para conseguir un certificado o para llegar al punto de ya he cumplido, no. Yo me imagino que todo esto es para ir creando conciencia. Mm. La concienciación es una de las partes fundamentales y ya que no solo se haga porque es obligatorio, sino porque todos queremos hacerlo. Alberto, estamos Mm. ya terminando, pero sí que me gustaría también tocar un poquito el tema de la sostenibilidad. Creo que es otro de los pilares fundamentales de la Agenda 2030 y luego además también algo fundamental para todos nosotros, ¿no? Porque si no empezamos a ser más sostenibles, no sabemos cuánto tiempo nos va a durar el planeta. Dentro de Health and Safety, ¿vosotros qué labor estáis haciendo en ese sentido? Bueno, pues el pilar o el indicador, creo que, si no recuerdo mal, es el 3 en el que hablan sobre el tema de la salud. Y aparte, lógicamente, que te pida la normativa legal, que ya sabéis que es evaluar los riesgos, y ahí ya hemos dicho antes que no solo son físicos o temas relacionados con la seguridad, con la higiene y con el tema ergonómico y psicosociología aplicada.
Es decir, son en todos los ámbitos que conforman las técnicas. Nosotros, en la parte fundamental va a ser la participación de los trabajadores. Creo que es una parte fundamental. Creo que en muchos ámbitos se está tomando pues, muchas iniciativas respecto a esos temas. Y quiero recordar, no ya solo en mi etapa actual, sino ya en la anterior, cuando yo trabajaba, bueno, erais mis clientes, yo siempre decía que la mejor colaboración que podías tener en una empresa, una consultoría de formación, es que te escucharan para saber qué necesidades teníamos, ¿no? Y adaptarse a ese tipo pues, de requerimientos, pero no solo, ya os digo, reglamentarios, sino pues había pues eso, un evento que hacer y que pudiéramos contar pues eso, con las personas que realmente nos pudieran ayudar. Entonces, ya os digo, no te concreta una cosa específica porque todavía estamos en ese desarrollo y yo creo que tenemos todavía recorrido, pero estamos trabajando en ello. Bueno, es fundamental que te escuchen siempre, tanto como consultora de formación como además experiencia de empleado, que es ahora en lo que nos hemos transformado Singular. Es fundamental, ¿no? Que dentro de la experiencia de empleado, el empleado se sienta escuchado y se sienta que que se le tiene en cuenta. Es uno de los pilares fundamentales para que, entre otras cosas, pues se sienta valorado y que ese bienestar de la persona se asegure al 100%. Alberto, no sé si nos puedes dejar como últimos minutos consejos para alguien que nos esté escuchando que quiera empezar a implantar alguna estrategia de Health and Safety, a lo mejor una empresa un poquito más pequeñita que vosotros que todavía no lo tiene tan desarrollado. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar con esto? Bueno, yo siempre digo con estas cosas de que tienes que ir aprendiendo siempre, de no dejarte en un momento parado respecto a que no tengas miedo de probar cosas, pero sobre todo te dejes bien asesorar. Quiero decir, con eso, yo llevo 20 años en esto, el otro día lo estaba pensando, que empecé en 2003 y ha cambiado mucho las cosas, pero es que mañana y ya también lo podemos aprovechar a decir que tenemos un congreso estupendo en Madrid que vamos a intercambiar conocimiento entre la gente y eso para mí es fundamental. Es decir, hay mucha solidaridad en mi área, en la parte de seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, health and safety. Es decir, las buenas prácticas es el día a día ahora mismo. Y la verdad es que yo creo que eso resume que la gente no se guarda ya como a lo mejor pensemos en un pasado las cosas, sino si funciona, se lo comparto. Y me parece que una persona que empiece de nueva, pues eso, que se deje asesorar y que también vea pues podcast y vea muchas cosas que existen en el mercado o en internet y que sepa, pues eso, que coja buenas fuentes, que las hay muy buenas. Las hay muy buenas, hay mucha información, mucho contenido, como este podcast que estamos terminando ya. Pero bueno, sobre todo lo que nosotros nos gusta repetir desde siempre en Singular y cuando ya éramos todavía avanzados lo hacíamos, era las personas en el centro. Cuando las personas están en el centro de tu estrategia, normalmente la estrategia suele ser muchísimo más exitosa que si pones otras cosas menos importantes. Así que por favor, tengámoslo todos en cuenta, que no se nos olvide que las personas son lo más importante de cualquiera de las compañías. Santi, no sé si le quieres decir alguna última cosa a Alberto para terminar la entrevista. Pues darle las gracias por haber participado en el podcast, por habernos dado pues todos estos conocimientos, por haberlos puesto encima de la mesa y simplemente, Alberto, si hay alguien que quiere contactar contigo, ¿dónde te podría encontrar? Pues yo creo que la mejor manera ya es LinkedIn en estas cosas relacionadas con el trabajo y la verdad que contesto, como ya sabéis vosotros, rápido y la verdad que es bastante fácil. Y bueno, y ya si es de nuestro ámbito,
Ya os digo que el congreso que está organizado por PRL Innovación va a haber muchos compañeros estos 2 días. Nos veremos en PRL Innovación, Alberto, y si no, ya lo sabéis, en LinkedIn le tenéis como Alberto Martín del Moral y doy fe que contesta muy rápido. Así que muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Santi, como siempre, por Muchas ser gracias a ti, mi siempre, compañero en Si Yo Te Contara. Y por supuesto, nosotros ya sabéis dónde nos tenéis. Nos tenéis en YouTube, nos tenéis en Spotify, nos tenéis en Google Podcast y además en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Singular y en hola@singular.es. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.